faltaban? ¿Cuántos grupos faltaban? Uno, profe. Uno. Ya entonces, por favor, si procedemos a escuchar su... Veamos si esta es de... Sí, calidad de agua. Un grupo me falta, sí es verdad. Pero me falta también algunas personas de dar las pruebas. Comencemos, por favor. Listo, doctora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Nuestro grupo les va a hablar lo correspondiente al tema de alcalinidad. En este caso, los integrantes son mi persona, Chasipanta Pablo, Encalada Ángelo, Valdivieso Milton, Valladares Vicky y Yupanqui Lisbeth. En este caso, vamos a empezar primero con una breve definición. Alcalinidad y pH están muy relacionados y a menudo son medidos conjuntamente. pH, como ya lo había mencionado, es la medida de la concentración de iones de hidrógeno o la acidez del agua. En cambio, alcalinidad es la capacidad del agua de neutralizar o regular cambios en acidez. Un concepto más técnico define la alcalinidad como la capacidad de una agua para neutralizar ácidos debido a la presencia de bases como el ion bicarbonato, ion carbonato y el ion hidróxido, así como también de otras bases que normalmente se encuentran en pequeñas cantidades, tales como los silicatos, fosfatos, entre otros. Tomando como ejemplo el agua de una piscina, en esta el pH del agua determina qué forma de iones son más frecuentes para las piscinas, dado que el pH se mantiene entre 7.1 y 7.8. La forma más común es el bicarbonato. En la parte izquierda de la gráfica, el ácido carbónico es simplemente dióxido de carbono disuelto en agua. Al 4.3 de pH es el punto donde la alcalinidad comienza a existir en el agua. Cualquier cosa por debajo de este punto, el 4.3 de pH, se podría decir que existe un cero alcalinidad o no hay alcalinidad, en donde se termina de disolver el dióxido de carbono. Normalmente a un pH de 4.3, el ácido carbónico comienza a convertirse en iones de bicarbonato, indicado por la línea roja en la gráfica. El pH en la piscina se mantiene entre 7.2 y 7.8, de lo cual es alcalinidad de bicarbonato en su mayoría. Cuando el pH es mayor, como por ejemplo un pH de 8.3, aparecen iones de carbonato y la transición ocurre de iones de bicarbonato hacia iones de carbonato. En una piscina, para mantener la alcalinidad en el agua, se debe tener en cuenta que cuanto más adecuado sea el nivel de pH de la piscina, más fácil será mantener su alcalinidad, ahorrándose el consumo innecesario de productos que podrían participar en este tipo de reacciones. Algunos expertos consideran que los niveles adecuados son entre 80 y 120 partes por millón. Por otra parte, hay quienes aseguran que los niveles correctos se encuentran entre los 120 y 150 partes por millón. Una elevada alcalinidad no plantea un riesgo directo en la salud, pero puede existir el caso en que los materiales dentro de un sistema de un desagüe, por ejemplo, se deterioren acortando su vida útil. La alcalinidad del agua para el consumo humano y para el consumo animal. El rango de alcalinidad en las aguas domésticas, es decir, en el agua potable, oscila entre los valores de 50 a 200 miligramos litro de carbonato de calcio. El principal efecto de alcalinidad es
que reacciona con ciertos cationes que se encuentran en el agua, lo que provoca precipitados no deseados en las tuberías del agua. A nivel internacional se acepta una alcalinidad mínima de 20 miligramos litros de carbonato de calcio para mantener la vida acuática. Además, cuando las aguas tienen alcalinidades inferiores, son propensas a la contaminación porque no tienen la capacidad para oponerse a las modificaciones que generan disminuciones de pH. Para el consumo humano, las aguas ligeramente alcalinas de pH 7 a 7.5 son las mejores para los bovinos, y el pH básico mayor a 9 puede indicar mala calidad bacteriológica del agua y, por otro lado, provocar incrustaciones en las cañerías. Además del concepto que mencionaron los compañeros acerca de alcalinidad, también se puede decir que la alcalinidad también viene a ser una medida de la capacidad Buffer del agua. Y esto incluye en cómo se debe tratar el agua durante las etapas del proceso de tratamiento del agua. Y estos a su vez pueden ser para su interpretación y también para su debido control. Las aguas residuales domésticas tienen una alcalinidad menor o ligeramente mayor que las de agua de suministro. La alcalinidad presente en el agua se mide por titulación con una solución valorada y depende de la concentración de iones, como son los iones de hidroxilo, de carbonato y iones de bicarbonato. Normalmente se dice que el agua dura es alcalina, mientras que el agua blanda es más ácida. Sin embargo, existen excepciones en circunstancias inusuales. Siguiente. Por todo lo anteriormente mencionado, tenemos algunos instrumentos y equipos que nos van a ayudar a determinar la alcalinidad. Como es en este caso, tenemos el pHímetro, que es fundamental. Y además de para su utilización debe estar siempre calibrado. También podemos utilizar lo que es aquí, lo que son los indicadores. Sin dejar de lado también otros equipos o instrumentos como son el mini titulador, también un valorador automático, o en este caso también existen analizadores de alcalinidad que son de una serie denominada EZ. Bueno, la alcalinidad se puede determinar mediante titulación con un ácido a temperatura ambiente. Esto puede realizarse con un pHímetro o con un titulador automático. Cabe mencionar que estos equipos deben estar correctamente calibrados. Y un ejemplo del proceso a seguir podría ser que con la pipeta volumétrica se recoja una muestra, en este caso serían unos 25 mililitros. Luego se procede a verter en el matraz Intermeyer. De ahí se adicione 4 gotas de fenolftaleína, obteniendo una coloración rosa. Después de esto se haga una titulación con ácido sulfúrico hasta que el color desaparezca. Y luego se vierte unas 3 gotas de naranja de metilo. Se adiciona carbonato de calcio hasta que dé una coloración color manzana y finalmente se titula de nuevo con ácido sulfúrico hasta que la coloración cambie a amarillo. Bueno, en cuanto a la importancia de las mediciones de alcalinidad, debemos tomar bien en cuenta que se emplean en este caso en la interpretación y control de los procesos de tratamiento de diferentes aguas, en este caso de aguas potables, residuales y también de piscina. Hay que considerar también que es un parámetro muy importante que se debe medir, y en este caso nos va a permitir verificar si el agua presenta la concentración adecuada tanto de carbonatos, bicarbonatos, iones hidróxidos que hacen que no disminuya el pH en presencia de un ácido. Dicho de otras palabras, se resalta que se debe verificar y controlar que el agua no sea propensa a
a acidificarse porque ya dejaría de ser potable en este caso. Bueno, en cuanto a las alteraciones, en este caso, la fundamental es la alteración del sabor del agua potable, que va a variar en cada región, y esto va a depender mucho del nivel de dureza y alcalinidad presente en el agua, debido a que estos pueden arrastrar metales que no le pertenecen. También, otros factores muy importantes que varían la calidad del agua es el contenido elevado en cloruros, los cuales pueden causar estos problemas de potabilidad en las aguas de consumo humano, para destacar tanto daños estomacales y renales. Y también la presencia de minerales, iones cloruro, y esto va a depender en gran medida del terreno por donde atraviese la fuente principal de abastecimiento. Y también en este caso, de la fuente de abastecimiento en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que también tener muy en cuenta que el sistema de alcalinidad tiene interacciones importantes con los procesos de fotosíntesis y respiración celular. En este caso, también a la alcalinidad que tienen las fuentes hídricas, tanto como estanques, ríos, lagos, océanos, presentan una capacidad amortiguadora. El intervalo óptimo de pH está correspondido entre 6.8 a 7.2 y se corresponde con una alcalinidad bicarbonatada. Como se puede observar, se encuentra una escala de pH de ácido a básico. También, para resaltar, como ya se mencionó con anterioridad acerca del daño que puede ocasionar una alta alcalinidad, es también muy fundamental en lo que es plantas y el suelo. En este caso, se toma en cuenta que el agua se utiliza en gran manera en la agricultura, en el riego específicamente. Y en el suelo ya existe un contenido alto de calcio. En este caso, con esta agua se va a formar un carbonato ácido de calcio y da lugar a los suelos alcalinos en el que el pH va a aumentar, y esto impide que ciertos nutrientes no estén disponibles y no puedan absorber las plantas. Y se lo detalla con una coloración amarilla, como se observa en la imagen. Muchas gracias. Estado con apagado el señor Chasipanta, por favor, una preguntita sobre el trabajo. ¿Por qué es necesario en el agua de piscinas que ustedes hablaban el poder controlar la alcalinidad? Bueno, uno era porque existía lo que es corrosión en las fuentes de abastecimiento, tuberías, y también en este caso es para limpiar. Bueno, en parte sí. Ay, perdón. Encalada. Sí, pero ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuál es el método más seguro para medir alcalinidad? el método volumétrico. ¿Por qué? Porque ese método ayuda a realizar el proceso de titulación y es más factible. Más Es preciso y más preciso. exacto. Más preciso y exacto. Valdivieso. Buenas tardes, profe. Milton.
Sí, profe. Ya, Valdivieso, Milton. Si no tenemos a la mano, por ejemplo, en una piscina, para medir alcalinidad y no hemos mandado, porque es muy difícil enviar, ¿cómo se llama?, las muestras cada vez al laboratorio para controlar la alcalinidad en una piscina. ¿Qué otro método podríamos utilizar para medir la alcalinidad? Puede ser un método potenciométrico también. Bueno, si se tiene el potenciómetro, que también necesitaría estar la persona adecuada para tomar ese método, pero hay otro más facilito. Puede ser a través de un pHímetro o también pueden ser a través de indicadores. El pHímetro no. Hay un método colorimétrico, hay un test que mide alcalinidad y mide pH. Entonces, usted, de acuerdo a cómo va poniendo los titulantes, puede dar la coloración y usted lo único que hace es comparar el color que sale del agua con el color que está ya estandarizado, ¿no? Ese es un método más fácil. Valladares. Sí, profe. Repito, por favor, disculpe. ¿Ya llegaste? ¿Te vacunaste? ¿Ah? Clases. Ya, mijo. Ya, chao. ¿Qué me podría decir sobre, faltaba un poquito más de metodología, cuáles son las interferencias que se tienen en el método, por ejemplo, para medir alcalinidad? Sí hablaron sobre eso. Valladares. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, profe? Le decía que cuál es cómo es las interferencias que se tiene para medir el método de alcalinidad. Podría ser que los equipos no estén bien calibrados, tal vez. Eso es un error. Eso me da un error. Pero para interferencias para la determinación de la alcalinidad, podría ser el Puede presencia. ser que el agua es muy, o sea, se puede contaminar muy fácilmente, entonces se le podría considerar una interferencia. Ese es otro error. O sea, son errores que me dan alteración al análisis. Pero hay interferencias específicas para el método, como es, por ejemplo, la presencia de calcio, magnesio, que le da, que es decir, le da interferencias a este método, ¿no? Y por último, Yupanqui. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Por qué la norma no me pide que mida, por ejemplo, alcalinidad en aguas de riego, en aguas naturales, superficiales? Y sí me pide que mida alcalinidad para aguas de potabilización. Porque es más indispensable la concentración de sales. ¿En dónde? En las aguas de tierra. A ver, en las aguas superficiales, como es un agua de río,
No me piden alcalinidad. La norma no me pide alcalinidad. Pero alcalinidad sí me piden en agua potable. Porque para las aguas potables es más indispensable saber la concentración de las sales para que no haya daño en la salud. Difícil es esa contestación, mijita. Bueno. Por si acaso está a Yaulema Valdés. No está Yaulema Valdés. Benavides Semblantes. Profe, sí estoy. No le escuché bien el apellido porque dijo ya. Yaulema. Valdés, sí estoy. ¿De qué tema habló ustedes? La acidez. La acidez, igualmente. ¿Qué interferencias tiene para medir la acidez y qué método utilizo yo? La acidez y la alcalinidad van relacionadas mucho. Va relacionado más con el pH. Bueno, entonces dígame, ¿qué interferencias tenemos? ¿Y para qué es necesario la acidez? Gracias. Benavides Semblantes. Benavides Semblantes, Kevin Andrés. No está. Cantos Urgilés, Wilson Vinicio. Cantos Urgilés, Wilson Vinicio. Sí, ingeniera, dígame, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tema le tocó exponer? Acidez. ¿Acidez también? ¿Por qué es necesario medir la acidez, por ejemplo, en un agua potable? Bueno, para producir productos, propiedades, o sea, que sean coherentes y bien definidas, y así para producir productos de manera eficiente en un costo óptimo y para la población. Eso es de todos los análisis, pero la acidez en específico, ¿por qué es necesario para un agua potable? Para que estén bien definidos, tal vez. No, eso no. Castillo Rosillo, Diana Carolina. Buenas tardes, Zinc. ¿Cómo está, Diana? Bien. ¿Qué tema le tocó exponer? La acidez, Zinc. También la acidez. ¿Con qué equipos mido yo la acidez, Diana? ¿Y cuál es el mejor método? ¿Cómo Inge el método de medir la acidez? ¿Con cuál equipos mido y cuál es el mejor método para medir la acidez? El pH. No, mi amor, el pH, ¿cómo va a ser el método el pH para medir la acidez? La acidez se mide volumétricamente. Método volumétrico. Lo entendí mal, por eso preguntaba.
¿Qué equipos utilizo para medir la acidez? Si no es por volumetría. Gracias. Clavijo, Andachi, Edison Javier. Clavijo, Andachi, Edison Javier. No está. Flores, Verdugo, Nayeli, Alexandra. Buenas tardes, ingeniera. Uy, está enfermita. Sí. ¿Qué tema expuso? Acidez, ingeniera. También la acidez. Chutería de la acidez ya hemos hablado bastante. ¿Cómo mido yo la acidez en un agua? Por el método de colorímetro y el potenciómetro. A ver, dígame. Con hidróxido de sodio y finalmente esto se expresa en miligramos por litro de calcio, de carbonato cálcico, perdón. Exactamente. Gracias. Wilcapi Colcha. Un agua que no está ionizada, es decir, un agua pura. ¿Qué pH tiene y cuál es su acidez? Un agua que no está ionizada, dijo Inge. Un agua pura no ionizada. ¿Tiene un pH de 7? A ver, ¿Qué significa? Dependiendo. Tiene un pH igual a 7.
porque sería que esta agua, al ser ionizada, era tratada por, ¿cómo se llama? No ionizada. No No ionizada. ionizada. Ah, Significa que el agua es neutra, mijita. por eso En entonces sería neutralidad. 7. ¿Y el pH qué cosa es? ¿Y la acidez? Entonces el pH sería 7, pues. Yo sé que el pH es 7 y la acidez. No tendría acidez. No habría. La acidez también es neutra, mijita. Un pH 7 significa que el agua y el acidez es neutra. Valores menores a 7, 4, 3, 5 son valores de pH ácidos y valores altos significa que la acidez es alta. Lo mismo sucede con la alcalinidad. Inca, Fausto, Patricio. Presente, Inge, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué le tocó indicar usted? ¿Qué expuso usted? Señor Inca. Sí, Inge, presente. No lo escuché, disculpe. ¿Qué expuso? El tema de acidez. También la acidez. Todo mundo expuesto a la acidez. Drogaría. ¿Qué causa la acidez en el agua? Bueno, Inge, la acidez en el agua es originada por, se podría decir, por distintas fuentes, ya que pueden ser ácidos orgánicos, como el CO2 disuelto en el ácido carbónico. También podría ser el ácido acético. También tenemos ácidos minerales fuertes, como era, por ejemplo, el sulfúrico y el clorhídrico. Y también creo que era por sales de metales de hierro o aluminio. Si yo tengo un agua para ser potable, un agua subterránea, ¿qué es lo que le estaría produciendo específicamente la acidez ahí? Sería las sales puede ser de los metales que hay en la tierra. Sí, sí. La presencia también, ¿no?, de oxigenación, no hay oxígeno y hay una mayor cantidad de CO2 y por lo tanto puede producirse ácido carbónico. Eso también es la acidez en un agua superficial. Sí. Narváez, Mera, Kimberly, Nayeli. Buenas tardes, sí, presente. ¿Qué expuso usted? Acidez. ¿Cómo mido la acidez en el laboratorio? Para medir la acidez hay algunos métodos. Entre esos métodos tenemos el método potenciométrico colimétrico. El potenciométrico es aquí donde utilizamos hidróxido de sodio y se mide en mililitros por
mililitros sobre litros. Y... No, mililitros, a ver, miligramos por sí, litro. perdón, miligramos por litro, sí. También podemos medir a través de un pHímetro, un pHímetro manual y un portátil también. El pHímetro manual, como su palabra lo indica, es de forma manual, donde ingresan las partecitas de abajo que se llaman electrodos y mide su pH, lo cual nos ayuda a determinar si es ácido, básico o neutro. En el laboratorio le digo, ya puedo hacerle. El potenciométrico. ¿Y qué hace el potenciométrico como yo determino? A través del hidróxido de sodio podemos determinar su acidez. Se determina con hidróxido de sodio. Se expresa siempre, acuérdese, no miligramos por litro. Es miligramos por litro. Sí. Paliasco, Paliasco. Paliasco. Proaño. Buenas tardes, Inge, sí. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Qué tipo de por ejemplo, nosotros a nivel ambiental tenemos, por ejemplo, yo hace algunos años atrás fui la primera vez al templo de Teotihuacán en México y uno podía tocar con las manos. Ahora ya no se lo puede hacer porque se ven pittings en esas piedras, producto de la acidez. ¿Por qué se forma ese pitting o esa acidez a nivel ambiental, por ejemplo, en los monumentos? Por lo que emprendieron una persecución y los delincuentes huyeron, logrando escapar por entre los matorrales de la zona. Señorita Proaño. Intentan encontrar a esta motocicleta que circulaba con dos ocupantes, pues vimos que al ver la presencia policial. Señorita Proaño. En otro operativo, los uniformados capturaron a un Ramírez, Quiñones, Jefferson, Elian. Ramírez. Presente, ingeniera. Muy buenas tardes. La misma pregunta que le hice a su compañera. Profesora, ¿puede repetir? Lo que pasa es que estoy en una práctica de laboratorio y no escuché muy bien cuál fue la pregunta. La pregunta es esta. En los templos antiguos, antes se dejaba tocar, o sea, en los monumentos, ahora se ve que hay ciertos pittings que se van destruyendo piedras y parte de los monumentos. Esto es debido a la acidez. ¿Por qué cree que se produce la acidez aquí y está afectando? Profesora, uno de los principales factores debería ser la contaminación, el derrame de desechos que puede haber en ciertas zonas. No derrame de desechos. Estamos hablando de monumentos, hablaba yo, por ejemplo, de Teotihuacán, que es unas
pirámides muy grandes que antes dejaban entrar, hoy ya no las dejan, precisamente por esto. Puede ser también, profesora, por la lluvia ácida que hay. Exactamente. La lluvia ácida. La lluvia ácida es uno de los principales factores. Sí. ¿Qué hay? ¿Cómo se produce? Bueno, como conocemos el ciclo... los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, reaccionan con el agua. La lluvia ácida se produce generalmente cuando se forma la humedad de aire, cuando se la combina con los óxidos de nitrógeno, también lo que es el dióxido de azufre y los trióxidos de azufre, que son emitidos generalmente por las fábricas, ¿no? Sí, y forman ácidos nitrosos y nítricos, y con la lluvia pues se baja y esto está destruyendo los grandes monumentos que tenemos nosotros en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, no solo destruye eso, también puede destruir bosques enteros, como en las ciudades de Estados Unidos. Así es. Pero hablaba yo específicamente de este. Gracias. Listo, ingeniera. Sakinga. 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 Pixi, Chacha, Iván. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Como Esmeraldas, Pedernales, Eloy Alfaro, Jiménez y Pascuales, la Policía Nacional de la Subzona Guayas no da tregua a la delincuencia. Varios operativos ejecutados en El Empalme, Naranjal, Milagro, El Triunfo, Pedro Cargo, Salitre, Juja, Playas, Balsar, Naranjito, Daule, Santa Lucía. Inge, ¿me escucha? Por favor, estoy yendo a hacer. Inge, ¿me escucha? Estoy en Sakinga, ¿no? Sí, Inge. Sí, no se preocupe. Sí, le estoy escuchando. ¿Cuál es el fundamento de la acidez? ¿Usted expuso sobre la acidez? Sakinga. Estos resultados se han podido dar por el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la ciudadanía. Andrea Puente. Sí, pero estoy viajando, Inge, no la escucho muy bien. ¿Usted expuso sobre acidez? Sí, Inge. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento dice que la acidez se basa en se debe a la acidificación de las sustancias, ya sea por procesos térmicos. A su vez también pueden ser por procesos enzimáticos y microbiológicos. Eso. La acidez de un agua es la capacidad cuantitativa, porque yo mido cuantitativamente, para reaccionar con una base fuerte hasta un pH designado. Es lo que hacemos con el hidróxido de sodio. Ok. Urgiles, ¿tenés acá, Daniela? Presente, Inge. ¿Usted de qué expuso? Igual de la acidez.
¿Cuáles son las interferencias que se debe tener en cuenta para medir la acidez? Bueno, para medir algunas interferencias podemos mencionar, como usted había dicho, la presencia de algunas sustancias como por ejemplo el cloro o también los gases disueltos tales como el dióxido de carbono, el amonio, si es que no estoy mal, que esto también influye en la alcalinidad también, aparte de la acidez. Esa es la alcalinidad, yo le estoy hablando de la acidez. O sea, sí, también afectaba a lo que es la alcalinidad y también a la acidez, la presencia de los gases disueltos. Una cosa, hay que titular inmediatamente la muestra, protegerla, llevando a la temperatura ambiente, que yo le dije que esto producía fuentes también de error. No hay que agitar vigorosamente, no hay que subir mucho la temperatura, hay que controlar el color, sobre todo en aguas turbias. Hablaba usted de cloro, que es muy importante también. El cloro afecta mucho a la acidez, por lo tanto se debe poner tiosulfito de sodio para la valoración. Y por último, Valdivieso, Wilcapi, Brian Stalin. Presente. ¿Cómo yo realizo el procedimiento para medir acidez? Y pues que tenga el descanso eterno y la paz de todos. Descanse favorito. Descanse en paz. El amigo, el compañero, el contingente, a veces el mejor elemento para pelear es sacarnos el coraje. Nosotros digamos, pero a veces un coraje a veces inventado, eso está por verlo realidad. Le decíamos cualquier cosa, pero siempre teníamos miedo. Hubo Gavilanes, tengo muchas anécdotas. De pronto no tuve mucho tiempo con él como muchos lo tuvieron. Pero poco o mucho tiempo para mí fue importante para conocer la verdadera calidad de ser humano. Una linda amistad con tu benicio. Descanse en favorito. Y como él dijo, no te olvidaremos. Señores, ¿usted cree que los hoteles, los chongos, deberían cerrarse? Y yo le dije una cosa inocente, pero para usted ya no. Él lleva la opción de la cual dice, no voy a más risa, cosas como esa. Que el Señor lo recoja visto una oración que realmente sentía por el día. Gracias. Vámonos rápidamente. Les agradezco la presencia de todos ustedes. Ingeniera, disculpe. Sí, dígame. Yo no me puedo conectar a tiempo porque estaba en un laboratorio y ahorita me pude conectar y no sé si me podría tomar en cuenta para poder rendir la prueba. ¿Cuál es usted? Pallasco Perero Jean-Pierre. ¿Y usted de qué expuso? Sobre demanda de cloro. Ah, de cloro, la demanda de cloro, ya. ¿Cuál es la concentración que debe tener un agua potable de cloro? Menor a 0.5 microgramos sobre litro.
No, mi amor, ¿qué es lo que, cuánto debo tener yo de pH de cloro en un agua? Para que sea potable. Para que sea potable tiene que tener, era 0.5 ppm. Uy, 0.5 ppm es bajísima. Es bajísima, es bajísima. A ver, entonces, me dijo cloro libre residual, ¿verdad? Porque si era así, Le estoy diciendo no debes... cuánto de cloro debe tener un agua para que se considere que es potable. Si no me recuerdo, no debe de ser menor a 0.1 miligramos sobre No, litro, mijito, ni sí, le mayor. dije que 0.5 era, no, son 2 partes por millón, 2 miligramos por litro. Para que un agua destruya absolutamente todos los microorganismos presentes en ese agua, yo debo tener una concentración de 2 partes por millón. Si yo tengo menos, por ejemplo, 1.5, significa que me falta todavía 0.5 para yo poder tener un agua clorada o potabilizada. Y si yo tengo 2.5, significa que tengo 0.5 a todavía de cloro libre residual. Que todavía puedo yo tener en esa agua y que esa agua estaría bueno. Ahora, si se pasa ya de T3, pues ya el sabor del agua potabilizada ya sabe mucho a cloro y podría haber problemas gástricos, pero la concentración óptima es de 2 partes por millón, 2 miligramos por litro. Gracias, muchachos. Y yo una pregunta sobre la investigación formativa. A ver, dígame. En la parte que nos dice del nitrógeno, solo debemos hacer del nitrógeno, de la afectación al medio ambiente y la metodología, es decir, solo del nitrógeno, no de nitrito. A ver, estamos en... No. Vamos a ver. Investigación formativa. Dice clarito. Les puse bien clarito. Buenos días. La investigación formativa está relacionada con el grupo de nitrógeno. Nitrógeno total, 2 puntos. Nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos. Es decir, todo el grupo de nitrógeno comprende estos 4. Nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y también amonios. Pero el nitrógeno amoniacal se le puede relacionar con el amoníaco. Se enviará en Word y se recomienda revisar artículos científicos y documentos científicos para mejorar la nota. Se pondrá el nitrógeno, todo hablan de todo. Hablan del grupo del nitrógeno como introducción, que es el nitrógeno, que todo lo que ustedes quieran hablar sobre el nitrógeno, cómo afecta al medio ambiente, todo lo que es la parte ambiental, y la metodología del análisis de cada uno de estos,
del nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos, según el estándar método, es decir, según el método correspondiente a cada uno de estos y comparado con la normativa ecuatoriana. Ya, Inge, gracias, ya lo entendí. Ya. Gracias.